solo que la gente fabricaba tanques, no fabricaba lavadoras. Pero evidentemente esto no se explica, esto la propaganda no lo explica. Aquí tengo una cifra: 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 7 niños tienen el síndrome postraumático. Ellos están convencidos de que la Tierra es plana. Por lo tanto, para que no se les genere un síndrome postraumático. Si eres gato, pues dale. Entonces te pongo aquí en México se llaman croquetas, creo que allá en España se llama pienso, ¿no? Date todo y bueno, eres gato, pues ahí está tu alimentito. Y ahora parece ser que con esto de la democracia, pues la verdad se descubre preguntándole a la gente. Es decir, quiero saber cuál es la verdad o cuál es olvídate de la verdad, quiero saber cuál es el camino correcto para hacer algo. Pues entonces con la democracia, pues le pregunto a la gente, hago una encuesta, hago un referéndum y ya está. Cuando él era niño, pues se creía mucho en los fantasmas, en los espantos, en las apariciones, y me contaba que cuando él tenía 15 años, en un callejón oscuro había un grupo de gente que uno dijo, mira, ahí está apareciéndose el fantasma de la Llorona o el fantasma de no sé quién, y entonces los que estaban ahí entraban en una especie como de miedo, y todos, sí, yo lo estoy viendo, y entonces llegó mi padre y le dice, ¿qué están viendo? Pues, ¿qué no ves? El fantasma que está ahí, mira esas sombras que se están moviendo. Y mi padre decía, pues yo no veo nada, ¿no? Entonces, pues toda esa gente, por consenso, creyó que ahí estaba el fantasma, ¿no? ¿Qué vamos a comer? En el primer plato, en el segundo plato, el postre. Pues yo me acuerdo en enfermedades. Utiliza toda la psicología para llevar incluso a la guerra a Estados Unidos. La policía es incapaz de correr 8 pasos detrás de un ladrón, así que lo más fácil que tiene es echar mano a la pistola y pum, se acabó. Porque claro, evidentemente el policía tiene que correr 200 metros, le ha dado un infarto y se ha quedado ahí. Se muere el policía. Oye, no, broma, pero es una... Yo me quedé... ¿Se podría considerar un arma de destrucción masiva? Se nos cortó la comunicación, Eduardo. Te estaba diciendo que a mí me da de verdad una tristeza profunda ver este amor a los animales, cómo es adaptado, manipulado y es apropiado por justamente esta ambición de hacerte consumista, de hacerte adicto al consumismo, de controlarte y de lo que tú decías, de qué tienes que pensar, qué tienes que hacer. Veo a las señoras con un carrito, un cochecito o una carriola, como le decimos en algunos otros países, muy fina, con materiales muy finos, mucho más cara que para un bebé. Y ahí van 2 perritos que ya además ya los hicieron holgazanes o vagos, porque los perritos van en el centro comercial viendo. Entonces, sí, el amor a los animales, perfecto, pero este amor ya está todo manoseado por estas corporaciones que te meten para que tú compres y te comportes de tal o cual manera. Y de esto lo podemos extrapolar a los traumas, a los síndromes postraumáticos, a que si tuve un choque contra otro coche o que si me asaltaron, bueno, pues también ahí es un botín jugoso para que te cure el doctor y obviamente para que obedezca las directrices de las pastillas, Eduardo. Sí, sobre todo, el tema de los animales es el tema como veníamos diciendo, ¿no? Por un lado, la necesidad afectiva de expresar su afecto es una base de la propia racionalidad humana, es decir, que es una cosa absolutamente loable, pero una cosa es esa y otra cosa es lo que estamos viendo, como tú bien decías, ¿no? De carritos que sustituimos, humanizamos a los animales, y tendemos a convertir en animales a los humanos, ¿no? Nos relacionamos con ellos como si fueran nuestros enemigos, ¿no? Que esto es otro tema que es completamente diferente al afecto hacia los animales, que puede ser perfectamente legítimo y bueno, además, ¿no?
Y bueno, otra cosa diferente es el negocio que se está haciendo con esto. Hablabas del síndrome postraumático, y es verdad. El síndrome postraumático es uno de los grandes síntomas que vamos a ver y que se está desarrollando en este momento. Originariamente se introdujo en Estados Unidos, como no, a través de la guerra del Vietnam. Los soldados que venían de la guerra del Vietnam y habían visto absolutamente barbaridades y habían cometido barbaridades sin fin ellos mismos, estaban aterrorizados y tenían una enfermedad que les impedía pues una vida relacional normalizada, ¿no? Y a esto se le llamó el síndrome postraumático, que estaba ligado al esfuerzo de la guerra. El problema es que ahora se ha generalizado enormemente. Y ahora resulta que en Estados Unidos, aquí tengo una cifra, 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 7 niños tienen el síndrome postraumático. ¿Por qué? Porque ahora, fíjense, ahora se dice que una niña o un niño pequeño que oye una palabra soez, automáticamente genera el síndrome postraumático y ya es candidata a psicólogo, si eso le provoca sueños o le provoca algún malestar, a la pastilla. Estamos hablando de 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 7. No estamos hablando de tocamientos, violaciones, que eso es otro tema completamente diferente. Estamos hablando de una palabra soez. Automáticamente eso se considera como síndrome postraumático. En Estados Unidos, por ejemplo, las maestras, evidentemente los maestros no, de hace mucho tiempo, las maestras, por ejemplo, tienen prohibido abrazar o besar a los niños, porque también se les puede generar a las pobres criaturas que están deseosas en muchas ocasiones de besar a sus profesores, se les puede generar un síndrome postraumático. Y evidentemente esto implica 2 cosas. 1, denuncia contra el profesor, denuncia contra la profesora, denuncia contra el centro, y otro, la denuncia la marcha al psicólogo, al psiquiatra y toda la retraída. Es decir, imagínense el caso de Reino Unido. Ahora hay una auténtica epidemia de niños y de niñas que se consideran cosas. La cosificación. Ahí leí por ahí un informe que hablaba de unos 5 o 6 mil niños, todavía no es una cifra aquí muy relevante, pero ya comienza a ser detectada, de niños y niñas que se consideran cosas o animales, por ejemplo. Hubo un caso muy sonado, parece que es en Londres, que el niño en cuestión se declaraba que era un gato. Entonces llegaba a casa, a clase, y maullaba, como hacen los gatos. La profesora le recriminó la actitud del niño y la profesora acabó con una denuncia penal. Porque podía generar al niño, al no reconocer los valores del gato dentro del niño o del niño dentro del gato, o como se quiera ver, no reconocer esos valores como un síndrome postraumático, como un posible síndrome postraumático. Y eso implicaba automáticamente pues una denuncia, un problema de papeleo y judicial, ¿no? Estamos llegando hasta estos límites, estos extremos, ¿no? Lo que antes era una cosa normalizada, normalizada en el sentido de que venían los soldados que habían visto barbaridades y habían hecho barbaridades y era normal en ese contexto que tuvieran problemas de sueño, problemas de relación, etcétera, 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 ¿no? Pero de eso extrapolarlo a la vida cotidiana y convertir a niños en futuros sujetos ya con estrés postraumático porque la maestra te ha abrazado, o, válgame Dios, niño que da beso a niña en la escuela, o viceversa, niña que da beso al niño en la escuela, inmediatamente agresión sexual y síndrome postraumático para el niña receptora del beso. Estamos llegando hasta esos extremos. Se están dando casos de estos extremos, ¿no? De momento son extremos, pero que la base para ampliar todo esto y llevarnos a situaciones absolutamente irracionales está en marcha.
Y esto es muy importante, y esto es muy importante de verlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que quería introducir precisamente era esto, ¿no? Del síndrome del síndrome postraumático, ¿no? Porque, y es lo último, hay universidades norteamericanas, también ya alguna europea, que tienen una sala especial para atender a aquellos niños, aquellos hombres, aquellas mujeres que no quieren escuchar en las aulas lo que debería ser un templo del conocimiento, la universidad, y la lucha de ideas y el esfuerzo intelectual por mejorar. Pues bien, hay un grupo de gente que no quiere oír, por ejemplo, pongamos por caso, que la Tierra es redonda. Ellos están convencidos de que la Tierra es plana. Por lo tanto, para que no se les genere un síndrome postraumático, lo mejor es aislarlos de los demás en una sala especial, con florecitas, con lucecitas, con una cosa bonita, ¿no? Para que no se enfrenten con la duda si yo tengo razón o el científico que está delante es el que tiene razón, ¿no? Hasta esos extremos estamos llegando. Si eres gato, pues dale. Entonces te pongo, aquí en México se llaman croquetas, creo que allá en España se llama pienso, ¿no? Date todo y bueno, eres gato, pues ahí está tu alimentito. Oye, a ver, Eduardo, quiero hacerte una pregunta que creo que es muy importante y que aunque ya lo dijiste de alguna forma, me gustaría que profundizaras en esto porque, insisto, estaría el profesional de la salud. Hay muchos profesionales de la salud viéndote y que en principio pues quizá ellos no sean conscientes de que hubo una gran lucha de las farmacéuticas para que los gobiernos incluyeran en su seguro de gastos médicos o en su seguro social o en su seguridad social, pues también las cuestiones psicológicas para que entonces pudieran recetar los fármacos especializados en psiquiatría y entonces así negocio redondo. Pero quizá los profesionales de la salud no estén conscientes de eso, pero hay aún, remitiéndome al manual DSM-1, y quisiera recordar a mi padre también, pareciera que estamos en la época contraria a la filosofía griega de Platón, por ejemplo, en donde doxa y episteme sí tenían un gran contraste. Doxa es la opinión, episteme es el conocimiento, y el conocimiento tiene ciertas reglas para ser conocimiento, mientras la doxa, que es la opinión, pues te produce más ignorancia, y creo que también un médico como Hipócrates lo repitió. Y ahora parece ser que con esto de la democracia, pues la verdad se descubre preguntándole a la gente. Es decir, quiero saber cuál es la verdad o cuál es olvídate de la verdad, quiero saber cuál es el camino correcto para hacer algo, pues entonces con la democracia, pues le pregunto a la gente, hago una encuesta, hago un referéndum y ya está. Cuando que ese modelo, pues la verdad o la realidad o la búsqueda de la ciencia o la búsqueda de la realidad o de las verdades, pues no se podría hacer por una cuestión democrática, preguntándole a ver quién da más, ¿no? O sea, pues 100 dijeron que sí y 2 dijeron que no. Pero resulta ser que si esos 100 están mal informados o están comprados, pues entonces se acabó el ejercicio democrático y de la verdad. Y esto viene porque, y aquí viene la anécdota de mi padre que me decía, entonces cuando él era niño, pues se creía mucho en los fantasmas, en los espantos, en las apariciones, y me contaba que cuando él tenía 15 años, en un callejón oscuro había un grupo de gente que uno dijo, mira, ahí está apareciéndose el fantasma de la Llorona o el fantasma de no sé quién, y entonces los que estaban ahí entraban en una especie como de miedo, y todos, sí, yo lo estoy viendo, y entonces llegó mi padre y le dice, ¿qué están viendo? Pues, ¿qué no ves? El fantasma que está ahí, mira esas sombras que se están moviendo. Y mi padre decía, pues yo no veo nada, ¿no? Entonces, pues toda esa gente, por consenso, creyó que ahí estaba el fantasma, ¿no? En esa especie de histeria colectiva, que parece ser que es un gran negocio,
porque la histeria colectiva pues se está aplicando incluso para las sensaciones y los tambores de guerra que están, por ejemplo, viviéndose ahora en Europa. Bueno, explicado esto, la pregunta es si estaba leyendo tu artículo y tu investigación, el DSM-1, el primer manual porque el DSM quiere decir manual en inglés, manual de desórdenes mentales o de enfermedades mentales. Este manual parece ser que se hizo así, ¿no? Por consenso. O sea, no se hizo con una base científica de experimentación, repetición del fenómeno, ecuaciones matemáticas, y no, se hizo con una base, como lo estaba describiendo la anécdota de mi padre, por un consenso, o cómo se hizo el primer manual. Y aquí tiene mucho que ver para explicarle tanto al público como a los profesionales que digan, no, Eduardo, ustedes son ignorantes y nosotros estamos basados en el manual de desórdenes mentales, de enfermedades mentales, y ahí lo dice. ¿Cómo se hizo el primer manual, Eduardo? Pues se hizo por consenso, como tú bien dices. Es decir, no se hizo sobre una relación de enfermedades o supuestas enfermedades mentales que tienen una base genética, una base neuroquímica o una base física. No, sino se reunieron una serie de personas que en aquel momento creo que fueron 25, si no me falla la memoria, pero un número reducido, se pusieron de acuerdo como el que se pone de acuerdo, pues qué vamos a comer. En el primer plato, en el segundo plato, el postre, pusieron de acuerdo en qué enfermedades, qué síndromes se incluían en el DSM-1, en el DSM-2, y entonces pasamos, por ejemplo, de 100 enfermedades digamos que se conocían, 100 síndromes, en el año 52, se pasan a 400 en el año 2000. De 100 a 400, un 400%, de enfermedades que se van acumulando. ¿Por qué? Porque el método ha sido muy similar. Se han puesto de acuerdo. Oye, y el SM1 eran solo psiquiatras de Estados Unidos y además votaron, ¿no? Votaron por carta, les mandaron cartas y votaron, pues yo escojo esta. Evidentemente, detrás ya sabemos quién estaba, la farmacéutica estaba detrás. Se votaba, ya digo, no porque uno aportara un montón de análisis de sangre para demostrar que efectivamente se había producido una caída en la dopamina, ¿no? Por ejemplo, otro de los términos que daban, ¿no? Hay una ineficiencia en la dopamina. Pero claro, ninguno sabe cuál es la normalidad de cantidad de dopamina que ha de tener una persona en sangre o qué relación, qué cantidades de esas sustancias tenemos en las neuronas para ser normales o anormales. Allí lo resolvieron más sencillo. Cogieron y votaron lo que les pareció. Y sacaron 100. Y esto siguió desarrollándose y ya digo, en el año 2000 pues ya fueron 400, un 400% más. Y ahora pues no sé por qué número andará ya, ¿no? Porque claro, cada día con algunas de estas notas que os he leído en plan de broma, realmente da margen para meter muchas más enfermedades, para meter muchos más síndromes y ganar más dinero, ¿no? Que es lo que se trata, ¿no? Entonces, claro, hay una cuestión importante del DSM, que lo que consiguió es que todo el mundo se creyera que aquello era una cosa científica, ¿no? Que era una cosa científica. Es decir, que eso tenía bases científicas. En una primera fase, por ejemplo, muchos síndromes estaban relacionados con el tema y se trataban desde el punto de vista del psicoanálisis freudiano, ¿no? Y entonces, claro, el problema que es el psicoanálisis, pues bueno, eso es otro tema que podríamos hablar otro día. También hay muchas cosas que hablar de él, ¿no? Espero que los argentinos, que sé que hay muchos que les gusta mucho el psicoanálisis, supongo que podrán comentar en los comentarios muchas de estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, dime, Roberto. No, acaba, no quiero interrumpir. Fue precisamente eso, ¿no? Fue basándose en las tesis de Freud. Claro, fue un gran negocio, ¿eh? Freud fue uno de los grandes artífices de la medicalización,
porque llega desde el principio que él piensa prácticamente que todos estamos locos. A ver, todos tenemos algún tipo de trauma, la palabra ya ha quedado en el concierto internacional, la palabra trauma, todos estamos traumatizados por una cuestión o por otra, por lo tanto todos somos sujetos proclives a el tratamiento, ¿no? Así que para las farmacéuticas, Freud lo deberían haber nombrado como ángel protector, ¿no? Porque claro, desde esa perspectiva todos tenemos algún tipo de patología, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Te iba a apuntar que uno de los grandes beneficiarios de toda la teoría y de todo el armado del psicoanálisis, y que fue demoníaco, sin duda, fue Edward Bernays, el sobrino de Freud, que ya lo hemos mencionado aquí en este programa desde hace tiempo, pero que para recordarles que utiliza toda la psicología para llevar incluso a la guerra a Estados Unidos, a la Primera Guerra Mundial, ¿no, Edward? Sí, el presidente Wilson en aquel momento creó un grupo de científicos, entre comillas, de personas importantes de la publicidad, de la economía, de las universidades, con la idea de cambiar la mentalidad norteamericana, que era enormemente proclive por la paz, no querían inmiscuirse en la Primera Guerra Mundial de ninguna de las formas, absolutamente, y por mayoría absoluta la gente no quería la guerra, y entonces decidió el presidente Wilson crear este grupo para promover determinadas acciones que cambiaran esa mentalidad, ¿no? Mientras el presidente Wilson hablaba de la paz y de que Estados Unidos jamás entraría en guerra, este grupo se preparaba para cambiar esa mentalidad, ¿no? Y el punto clave fue el hundimiento de aquel barco de pasajeros hundido por los submarinos alemanes. Pero ya estaba todo preparado, se había cambiado la mentalidad de la población para que llevara la guerra. Incluso hay un detalle muy curioso, ¿no? Para acabar de redondear, porque la gente era, a pesar del hundimiento del barco de pasajeros, a pesar de eso, que era, digamos, la gota que derrama el vaso de la preparación, la gente era muy, muy, muy reacia, ¿no? Así que enviaron las tropas norteamericanas a Europa sin armas. Les dijeron, no, las tropas norteamericanas van a imponer la democracia, y para que veáis que no queremos ir a la guerra, los soldados irán sin fusiles. Después, evidentemente, esto a los 2 días se cambió, evidentemente, ¿no? Pero al principio los soldados iban sin armas. Evidentemente los tenían en retaguardia, servicios auxiliares, ¿no? Para ir preparando a la población para finalmente entrar en la guerra, que era lo que le interesaba a los grandes conglomerados industriales norteamericanos. Así que el sobrino de Freud tuvo ahí un papel magistral, si podemos utilizar ese apelativo, precisamente porque utilizó los conocimientos de su tío y los suyos propios para cambiar, dar la vuelta a la mentalidad. Un poco lo que utilizó Goebbels en sus grandes manifestaciones en Nuremberg, cuando hacía desfilar a miles de hombres bajo antorchas, creando un espectáculo teatral magnífico, precisamente para involucrar a toda la población y dirigirla hacia el esfuerzo bélico, ¿no? Decir esto y decir a la gente que Hitler era muy bueno porque estaba dando mucho trabajo a la gente, y era verdad, estaba dando, se eliminó bastante el paro en Alemania en aquella época, y eso es cierto, solo que la gente fabricaba tanques, no fabricaba lavadoras. Pero evidentemente esto no se explica, esto la propaganda no lo explica. La propaganda explica que se estaban haciendo autopistas de Berlín hasta París, hasta la frontera francesa, para mejorar las comunicaciones, pero no se decía que el asfalto de esas autopistas era suficientemente denso, no como para soportar el paso de los carros de combate, que para eso se hicieron. No se hicieron para otra cosa. Pero eso no se explica. Eso lo explica, eso lo utiliza la psicología para decirnos, por ejemplo, ahora que nos están machacando en Europa continuamente, que el peligro de guerra y que vendrá una guerra europea y que vendrá la Tercera Guerra Mundial y que la guerra está aquí y la guerra, y nos están preparando
nos están preparando utilizando la publicidad y la psicología, precisamente para el esfuerzo bélico que están dispuestos a meternos de aquí a un tiempo. Claro, y luego con misterios como ya el barco que decías, el Lusitania, que se Lusitano. hundió, y no, pues ya sí. Y luego también Edward Bernays, creo que tú mismo escribes, Eduardo, que participó en una campaña donde la sociedad estadounidense pues le gustaba desayunar su cereal y su lechita, y les metieron la carne y los huevos y no sé qué cosa, ¿no? Por la publicidad de Edward Bernays, ¿no? Sí, fue otro de los grandes inventos de este señor, que se hizo muy famoso, porque las empresas cárnicas, sobre todo las de cerdo y las de pollos, tenían mucho interés en aumentar la venta, ¿no? Entonces, la dieta en aquel momento de Norteamérica era muy simple, ¿no? Era leche, era pan, eran cereales, eran cosas de estas, ¿no? Y era una dieta, por la idea que tenemos hoy, bastante muy equilibrada, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este señor? Pues es una cosa muy simple. Como las empresas cárnicas le pusieron un fajo de billetes inconmensurable, lo que hizo fue sobornar a los médicos, pagó en las revistas científicas que leían los médicos artículos fabricados, evidentemente, por gente que no tenía ni idea, pero que se les dijo, tú habla de esto, que el mejor desayuno no eran los cereales ni las tortitas, sino los huevos, el bacon, y la carne, y carne, y carne, y bacon, y bacon, y bacon. Y huevos fritos o en tortilla, ¿no? Y efectivamente fue un gran éxito. No, los norteamericanos dejaron al lado una dieta saludable y se quedaron con una dieta que hoy diríamos horrible. Horrible porque realmente aporta una serie de nutrientes que dices, hombre, es normal que después con este tipo de régimen la obesidad sea una enfermedad monstruosa en Estados Unidos. Yo, la primera vez que viajé a Estados Unidos, a Florida, en el aeropuerto, había un policía tan enormemente grueso, que claro, yo pensé, así, claro, por eso hay tantos muertos en este país, porque el policía es incapaz de correr 8 pasos detrás de un ladrón, así que lo más fácil que tiene es echar mano a la pistola y pum, pum, se acabó. Porque claro, evidentemente, si el policía tiene que correr 200 metros, le ha dado un infarto y se ha quedado ahí. Se muere el policía. Oye, Yo Eduardo. tengo una broma, pero es una de las... Yo me quedé... claro. Sí, sí, Bueno, así claro, es. yo veía a los policías aquí, hombres fornidos y mujeres fornidas, y ver aquel... Y no era el único, si hubiera sido uno, dices, bueno, es normal, ¿no? Siempre hay excepciones, ¿no? Pero no era el único. La obesidad era un problema y ahora es un enorme problema, porque también es un problema psicológico. Es un Por problema supuesto. psicológico. Por supuesto, ya los engordaron y lamentablemente el campeón de obesos en el mundo se lo disputa el primer lugar Estados Unidos y México. México a veces aparece en primer lugar, luego Estados Unidos y así se lo van disputando. Justamente, pues, bueno, estamos aquí cerquita de Estados Unidos y eso también ha sido un grave problema. Eduardo, dos cosas ya porque tienes muchos quehaceres de investigación y tu tiempo pues lo valoramos muchísimo. Dos preguntas independientemente de la conclusión que quieras dar. La primera es, considerando todas estas armas que has descrito, nos quieren o nos necesitan más locos, el DSM, este manual de desórdenes, este manual de enfermedades mentales, ¿se podría considerar un arma de destrucción masiva? Es un arma de destrucción masiva, porque además se ha dado ya el caso de que este libro ha sido rechazado en muchos sitios. Finalmente se puso en evidencia que muchos de los planteamientos que tenían no ya cientificidad, que muchos que no lo tienen, sino sencillamente sentido común, que es mucho más sencillo, ¿no? Y se ha puesto en enorme contradicción, pero desgraciadamente se sigue utilizando por parte de determinados psiquiatras, siguen utilizando como referencia, ¿no? Y es por tanto, en esa idea, podríamos decir que efectivamente es un arma de destrucción masiva, ¿no? Porque lo que pretenden es patologizar a toda la sociedad, convertirlos a todos en gentes dependientes
como si estuviéramos realmente enfermos, ¿no? Y enfermos de la cabeza, ¿no? Una cosa es que tengamos una enfermedad cardíaca que es objetivable o una enfermedad del tipo que sea, que son objetivables, que tienen una base científica, que puedes saber porque ha habido un problema en el hígado, en el riñón, en el corazón, donde sea. La otra cosa es que supongamos que tener un desorden alimenticio porque comes opíparamente una vez a la semana, pues considerar eso como una enfermedad. Otra cosa diferente es que esta persona pesa 300 kilos. Pero aquí ya hay otros elementos que también pueden intervenir, ¿no? Que hay que estudiar también, ¿no? Esa es otro de los problemas, ¿no? Como las pastillas maravillas que plantea el mismo manual, ¿no? El Prozac y todo esto así. ¡Tum! Tienes un problema, aquí está la pastilla, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Una sociedad con muchos problemas que responde solamente rápidamente porque no tengo tiempo de más. Una pastilla que me solucione el problema y a la tiramillas, ¿no? Que es, y además, si esta pastilla está recetada con intereses y negocios detrás, puede provocar lo que ha provocado en Norteamérica y ya está pasando a Europa y a Latinoamérica, que son las epidemias de opiáceos, que eso es terrorífico, absolutamente terrorífico. Pero es un modelo social que les interesa muchísimo. Esta pobre gente, hemos visto vídeos de ellos en ciudades norteamericanas moviéndose como zombies, esta pobre gente les es muy útil al sistema, no protestan. Es el lumpen, generan miedo en la sociedad y entonces dicen los poderosos, tranquilo, yo te protejo, policía, ejército y sobre todo te aíslo de todos esos, que esos son, si me permite la expresión, la purria, ¿no? Yo te aíslo de todos esos y creo ciudades y barrios que son cercados, como son en algunos países latinoamericanos, cercados los condominios cercados y donde no entre nadie que no sea del grupo íntimo. Esto no es fruto del azar, esto es un pensamiento recurrente que se utiliza y utilizan a la gente que está en peores condiciones, como esta gente, esta pobre gente, en lugar de tratarla y ayudarles, se les expulsa en los márgenes de la sociedad. En Norteamérica leí que había un estado, ahora no recuerdo el nombre, que aplicaban un criterio para este tipo de gente. Cuando alguien cogía una sobredosis y el hombre, la mujer, se desmayaba en plena calle, entonces acudían los servicios de emergencia la primera vez. Cuando, si recaía, volvía a pasarle lo mismo, la segunda vez volvían los servicios de emergencia por segunda vez. Y si le pasaba la tercera vez, se le dejaba morir. Esto es uno de los estados, a ver si consigo en alguno de los apuntes recordarlo, uno de los estados norteamericanos donde se aplicaba ya este principio, ¿no? Como si el tema de los opiáceos fuera solamente una cuestión de responsabilidad individual, cuando todo el modelo social te está empujando a rendir más y rendir más. O bien, por ejemplo, hay una gran cantidad de gente con problemas de sobredosis, de adicciones, que provienen del ejército en Estados Unidos. Hay una enorme masa de ex soldados que están ahí precisamente por lo que han tenido que vivir y una vez que ya no son útiles al sistema, ya no pueden ser buenos soldados, se les expulsa del sistema, se les deja ahí para que formen los batallones de eso que se llamaba el lumpen proletariado, ¿no? No trabajadores, sino lumpen proletariado. Gente que vive en los márgenes de la sociedad, pero que todavía tienen una cierta utilidad para el sistema, la de darnos miedo. Pues muchísimas gracias, qué increíble. A manera de conclusión, Eduardo, si no es que se nos ha escapado algo, porque bueno, como dijiste, podríamos estar aquí hablando toda la noche, porque hay tantas cosas, ¿cuál sería tu conclusión? Y yo te pregunto, a manera de conclusión, si es que no tienes otra cuestión que quieras tú agregar, ¿qué alternativa tenemos como público, como ciudadanos, y sobre todo los profesionales, cómo cuidarnos,
porque hay mucha gente que, si no es que todos necesitamos, pues ayuda, terapia o ir con el doctor y decirle, oye, me siento así, me siento acá. ¿Cómo prevenir que no nos engañen o cómo yo terapeuta o como yo psicólogo también, pues no dejarme influenciar, pisotear o manipular, porque bueno, pues todo lo mejor es la American Psychiatrist Association y de ahí, como lo dijeron ellos, pues entonces yo también lo replico y lo aplico, Eduardo. Eso ya forma parte de la propia humanidad de cada uno. Ahí no hay una pastilla, valga el ejemplo, capaz de decirte lo que es bueno o no es bueno. Forma parte también de la ética personal y de la capacidad personal. Lo que es evidente, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, es de que lo fundamental es que hemos de tener en cuenta qué es lo científico, qué es lo que está basado en pruebas objetivables y qué es lo que es una mera opinión. Porque claro, no es lo mismo padecer del corazón o tener un aneurismo de aorta, que es objetivable, a decir, bueno, yo tengo un síndrome inespecífico de psicosis futura. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se manifiesta? ¿Eso qué parte de tu cuerpo está dañada, ¿no? Entonces, la clave está en diferenciar. Y aquí la frase de Hipócrates, uno de los padres de la medicina, nos puede ayudar, porque decía, hace ya unos cuantos miles de años, decía, hay de hecho dos cosas, ciencia y opinión. La primera engendra conocimiento, la segunda, ignorancia. Y esto es lo que nos quieren. Además de, nos quieren tontos, nos quieren locos, también nos quieren ignorantes. Incluso a gentes que se supone que no lo son. Genial, pues un aplauso, de verdad, increíble esto, ojalá que lo viera todo mundo, porque se necesita que todo mundo se una en una alerta de sentido crítico, Eduardo. La gente ha perdido el sentido crítico justamente por este aplastante negocio que te inmiscuyen o que te imprimen en los medios, en el teléfono, en la tablet, en el móvil, y entonces está la gente con miles de noticias que ni sirven y tratan de replicarla en una opinión que genera más y más ignorancia, y entonces el negocio que tú dices, nos quieren más tontos y nos quieren más locos, y servimos así. Eduardo, muchísimas gracias por tenerte aquí, Eduardo Luque, los sábados, gracias siempre, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, pues también muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Eduardo, hermano, un abrazo grande. Gracias.